Welcome to you and your family. Bienvenidos a usted y su familia con su amigo y servidor, Celso Mesías y Elizabeth Soto. Para nosotros siempre es un placer poder servirles y llegar a nuestra audiencia para educarnos mutuamente. y en idioma español, ¿Cómo no? llegando a sus hogares. Nuestra lengua madre. Y necesitamos bastante educación en cómo promover más ser familias de paz. A ver, ¿cuál es el tema que tenemos hoy, Celso? Bueno, el tema, como en todos los programas, tratamos de llegar a ustedes con información valiosa y en esta oportunidad preocupados algo por lo que sucede en el mundo, un mundo turbulento. Y es que a través de los medios de comunicación, en la televisión, la radio y las noticias, podemos ser testigos de sucesos bastante lamentables, penosos, preocupantes. Recientemente han detenido y acusado al director del Fondo Monetario Internacional, un ciudadano francés, que por haber atacado sexualmente a una empleada del hotel en Nueva York, aquí en los Estados Unidos, mira, teniendo él en estos momentos la responsabilidad de ser un candidato a la presidencia o en las próximas elecciones en Francia y con muchas posibilidades. Pero no vamos a hablar necesariamente de este caso muy particular, pero también podemos ver en las noticias, Elizabeth, cómo ha sido también arrestada y procesada una ejecutiva por fraude en los últimos 4 años en la declaración de impuestos de muchos clientes, donde por alrededor de 11 millones de dólares. También nos apena de que un joven de 25 años esté a punto de ser condenado a pena de muerte o a cadena perpetua por haber asesinado a sangre fría a una persona de la que como víctima se enteró de que estuvo indisponiéndolo o hablando mal entre sus amigos. Pues desfogó toda su ira y furia asesinando a esta persona. Entonces, en ese contexto de violencia que nos rodea, de malas noticias en vez de buenas noticias, nos preguntamos cuáles son las raíces, la razón de ser de todo esto. Efectivamente. Celso. Y hoy no queremos tanto aludir a la problemática, porque sabemos que existe, sino a las soluciones. Hoy mi hija mayor cumple 18 años. Oh, felicitaciones. Gracias, gracias. Happy birthday. ¿Sarita? Gently. Oh, gently. Gently. Okay. Y muchas veces yo recibo las felicitaciones como madre, porque a uno le toca concebir, tener 9 meses, y felicitan a la cumpleañera, pero no le felicitan a uno, lo que conlleva todo ese sacrificio biológico, físico, y de criar 18 años. Pero sí estoy muy orgullosa. Estaba uno escribiendo en su tarjetita de cumpleaños: nos sentimos agradecidos por tus buenas decisiones. Te hemos traído a un mundo bueno. Entonces estaba yo pensando, realmente afuera hay cosas que yo no tengo control, que usted no tiene control como padre en su contexto afuera de la familia, pero sí tenemos cierto control, cierta influencia en el contexto de la familia, y eso es lo que hoy queremos aludir y enseñar. Y vamos a hablar de algo muy importante. Así, esto nos lleva, a pesar de el inicio del programa con un diagnóstico algo serio y preocupante, ¿cómo podemos traer buenas noticias para las familias si es que enseñamos valores y ayudamos a nuestros hijos a forjar un mejor carácter? Pues enseñando valores y forjando el carácter en nuestros hijos es el tema. Y muy importante. Tengo justamente, si me permites, Elizabeth, unas estadísticas tomadas y las señala el doctor Bruce Wilkinson, el autor del libro La oración de Jabes, el dador de sueños, pero según The Seven Laws of Learner, y me parece importante traer estas estadísticas referidas a los adolescentes de estudiantes de high school aquí en los Estados Unidos, Norteamérica. Él señala que el 75% de los estudiantes de high school
copia regularmente en las clases, en los exámenes, y ellos piensan que it's fine, it's okay. No hay problemas con eso. Todos lo hacen. No es un problema ético Bueno, ni moral. el 75% lo declara que sí y lo O sea, considera que como es eso normal. normal. El 65% de los estudiantes de high school son sexualmente activos. El 30% de los estudiantes seniors de high school han tomado cosas de las tiendas o de los supermercados. Cosas que han robado. En los últimos 30 días, lo admiten, es un tercio. Esta encuesta a nivel nacional. Algo también triste y que nos preocupa es que el 40 al 50% de adolescentes embarazadas han abortado. Y 1 de cada 9 adolescentes es alcohólico. Es una cifra realmente y creciente. Estamos hablando de alrededor de 3.300.000 en el contexto de los Estados Unidos estamos exactamente hablando. Claro está. Y finalmente señala Bruce Wilkinson como también una situación que se da en los adolescentes y que también nos preocupa mucho, es el de que alrededor de 1.000 estudiantes o adolescentes tratan de cometer suicidio diariamente. Intentan quitarse la vida. Veo un tema en términos de... se le va perdiendo la falta de respeto a la vida, en cierta manera. ¿Qué es la vida? Ese regalo que nos dan nuestros padres, ese regalo que nos da la divinidad. Entonces, ya no hay ese respeto ni a mi propia vida ni a aquel que potencialmente pueden hacer. ¿Y dónde está el problema? ¿Cuáles son las razones, las causas de tanto conflicto interno y externo, Celso? Cuando Bruce Wilkinson trata él de enfocar estos números, estas estadísticas preocupantes en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, son las generaciones, prácticamente la segunda generación, la que nos sigue, es que él le preocupa cómo los valores pueden ser aquí una pieza vital en la formación, en la educación y en el desarrollo de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Él hace una comparación también entre su época, en los años 40, 50, que yo creo que lo que él en esa época, él era testigo y vivía, puede quizás extenderse a nuestros años 50 o 60 en nuestras culturas hispanas. Pero él lo que hace es que contrasta cuáles son los 7 problemas mayores que él podía encontrar entre los estudiantes o adolescentes. Y él señala, por ejemplo, al primero como el de ser visto en la clase hablando con un compañero. El de masticar chicle o la goma de mascar. El hacer mucho ruido en la clase. El de correr en los pasillos, eso sí era muy común. El de salirse fuera de la línea, que tenías que estar formadito en la línea para ir a algún lugar, trasladarte con toda la clase. El de ponerse ropa inapropiada y no venir con el uniforme completo, si es que lo tenía. Y el 7º problema, el de no tirar los papeles, ¿no?, o a los tarros de basura. Él contrasta estos problemas mayores en las escuelas con los de hoy en día. Y él señala lo siguiente. 1, el consumo y abuso de drogas, la dependencia al alcohol, los embarazos, violaciones, robos, asaltos y suicidio. En unas cuantas décadas, la situación ha cambiado drásticamente y de una manera muy preocupante.
El estudio del doctor Josh McDowell justamente trata de encontrar una explicación a esta problemática actual. Y él considera que los adolescentes que no han cultivado los valores desde temprana edad, concluye él en su estudio que son muy probables que tengan más enfado en la vida, sean más resentidos, que se les pueda ver de que tienen una carencia, una falta de propósito en sus vidas y que están cada vez más decepcionados o desilusionados con la vida en general. Aquí viene a colación también una teoría de la sociología y podemos tomar como una ilustración las capas de una cebolla. ¿Y de dónde proviene la influencia o la carencia de estos valores? No, hacemos la pregunta sociológica. Entonces podemos empezar con la capa más exterior, que es la capa sociedad que nos rodea. Luego viene lo que es la comunidad, los vecindarios. Luego viene ese núcleo familiar y luego viene el individuo. ¿Te fijas? Las cuatro tapas o cubiertas de una cebolla y uno va quitándole cubiertas hasta llegar a donde uno quiere consumir esa cebolla. ¿Dónde viene la influencia? ¿Qué permea a qué? Entonces podemos decir, si no existe esos valores exteriores, la sociedad no da ejemplos, que es la honradez, por ejemplo. Si en la comunidad no existe, no hay ejemplos, no hay modelos que el niño o la niña puedan ver. Si en la familia no se viven esos valores, entonces el ente individuo no va a poder saber cómo ejecutar estos valores. Y nuevamente parte de la lectura que hacemos es que no es que hace falta valores, muchos hay allá, el amor, la paz, es cómo lo enseñamos. Y nuevamente la capa más anexa al ser humano es la familia. Y si no existe en ese ambiente, si papá y mamá o los que están en ese ente familiar, ese techo, no sabe cómo enseñarles bien a estos niños y no tienen una consistencia. Hablamos también de la carencia de estructuras, reglamentos. Cuando usted se criaba en el Perú, en esa escuela había unas estructuras. Había que aparecerse con su uniforme a tiempo. Cuando yo criaba a mis niñas en Colombia, su pelo tenía que estar limpio, sus uñas, no tan solo su buena apariencia y una rectitud hacia las estructuras, las maestras. Todas eran expectativas muy bien creadas y las niñas veían cómo trataban los alumnos a los profesores, diferente que aquí en Estados Unidos. Y entonces ellos imitaban esa conducta de respeto, pero era reforzada desde arriba hacia abajo. Las expectativas eran muy visibles y eran tangibles y explícitas. Así es, Elizabeth. Entonces, tomando en cuenta lo que nos has mencionado, así como también a las conclusiones que llega el doctor Josh McDowell, es que tenemos que identificar a estas señales de alerta en nuestros hijos cuando, por ejemplo, vemos de que son propensos a mentir a un amigo, cuando copian en los exámenes, cuando son más propensos o tentados al robo o a tomar lo ajeno, cuando son un poco más agresivos y violentos y quieren quizás herir físicamente a otro compañero, y obviamente si ya están consumiendo drogas o si han tenido en algún momento la extrema reacción de intentar quitarse la vida. Estas realmente son señales de alerta donde nos dicen que nos está diciendo de que hay ahí algo que hacer con los valores. Preventivamente es la manera más efectiva como podemos atacar de raíz toda esta problemática social y que al fin y al cabo se trata de las próximas generaciones, nuestros hijos, quienes van a tener la responsabilidad no solamente de
de llevar una vida sana y en familia, sino el futuro de nuestra sociedad y de nuestro país. Por eso es importante definir a los valores. ¿Qué podemos entender como los valores? Como esos principios que nos permiten orientar el comportamiento, nuestro comportamiento, en función de realizarnos como personas de bien. Y como padres de familia, no solamente es nuestro deseo, sino nuestra responsabilidad que nuestros hijos se realicen como personas de bien. Por eso es que hemos titulado este programa Enseñando valores y construyendo carácter a nuestros hijos e hijas, porque los valores se enseñan. Así es. ¿Y quiénes los enseñan, Celso? Si no es usted como padre y yo como madre, tenemos esa obligación social de que cuando ese niño entre a la comunidad, a la sociedad, tenga sus valores ya internalizados. Así. En las familias se establecen y se desarrollan las relaciones personales. Es en el seno familiar, en el núcleo familiar, donde se enseñan, como tú muy bien lo has dicho, los primeros valores, ¿no? Entonces, ese conjunto de creencias fundamentales, ¿no? Que nos ayudan a apreciar y elegir algunas cosas en lugar de otras, un comportamiento en lugar de otro. Es lo que los valores reflejan, van a reflejar también nuestros intereses, nuestros sentimientos, nuestras convicciones. Es por eso que valores, actitudes y conductas están estrechamente vinculadas, relacionadas. En un mundo posmoderno donde vivimos, el problema que tenemos es que no existen definiciones claras. Hay muchas zonas grises. Entonces, es en la casa donde tenemos que dar esas definiciones claras, basados en los principios cristianos, basados en unos principios que nuestra cultura nos ofreció, basados en lo que hemos aprendido también de la sociedad, que es bueno. Pero tenemos que detectar qué es bueno y qué es malo. En una sociedad postmoderna, todos se confunden, Celso, y nuestros hijos se confunden, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Entonces es en la casa donde establecemos esos parámetros, decimos, no se roba a nadie, bajo ninguna circunstancia, punto, está claro en la enseñanza. Luego no tan solo enseño verbalmente, enseño con mi conducta. Efectivamente, y a eso vamos, porque los valores son importantes por lo que significan y lo que representan. Y los valores valen por sí mismos y son importantes por lo que son. Entonces, identifiquemos Vamos a hablar los algunos. Valores, quizás sí, más importantes. Son muchos. Exacto, y yo creo que no pueden ser menos de 40 o 50. Quizás podemos hablar de algunos 10 que consideramos importantes, ¿no? Y para empezar, por el amor. Yo creo que ese es el valor matriz con el que podemos empezar y complementar los demás valores, a ese sentimiento puro, incondicional, desinteresado, ese amor filial, el amor ágape, el amor a eros con la pareja, pero que fundamentalmente está siempre enfocado en el otro, a servirlo y a desearle lo mejor. En ocasiones es un sentimiento, pero también es un compromiso, que a pesar de la carencia de un sentimiento, hay un compromiso hecho en el altar, compromiso social, un compromiso de cuando yo recibo a mi hija, de que yo voy a criarla con unos principios. Mira qué bonito que una persona es describida socialmente, esta persona sí tiene carácter, o esta persona tiene unos principios, unos valores, porque lo han visto en usted. Y qué lindo que nuestros hijos puedan imitar esos principios, porque vienen desde el seno del hogar. Así que usted dijo el amor, ¿cierto? Yo añado la paz. Como ese estado de armonía interna, pero también de relaciones, armonía también con la sociedad. Esa paz que nuevamente tiene que ser interna, porque entonces sería ficticia pretender que las cosas están bien cuando realmente no están. Y si no están, si están quebrantadas, entonces es mi iniciativa buscar un tipo de
de reconciliación o conciliación en lo posible. Pero la paz es un valor muy importante en la familia. Y obtenemos paz si es que tenemos respeto por el otro, si reconocemos sus opiniones, sus intereses, sus sentimientos, vamos a tener mayores posibilidades de comprendernos, de amarnos, como habíamos mencionado, uno de los valores, y poder obtener paz. Y a eso tendríamos que agregar también, así como el respeto, la responsabilidad. Queremos niños muy responsables. Así es, que puedan responder por sus actos y un valor que ya lo vamos a ver luego, si nos permite el tiempo, que también lo pueden percibir también como reflejo de los padres si son responsables. Y dentro de la responsabilidad está la obediencia. Muchas veces nuestro objetivo es que queremos niños y niñas obedientes, adolescentes obedientes en el contexto escolar, en el contexto social, pero mucho más que eso debe de resaltar la responsabilidad. Que sepan llegar, si las clases comienzan a las 8, que ya estén a las 7:50 en el campus, al frente de esas puertas, y no esperar a las 8:05, 8:10. Eso es parte de carencia de responsabilidad y mantener un tipo de patrón de esa manera. Quiero añadir la humildad, que no es la humillación. Nosotros como latinos en este país hemos sufrido mucha humillación, Celso, es importante decirlo, pero la humildad es signo de un carácter, es signo también de una presencia que se da a respetar porque tiene unos principios internos, la humildad. Y es un valor muy hermoso, fíjate, ese carácter cuando lo vemos en otras personas. Y algunas veces decimos, esta persona es muy noble, lo que estamos diciendo es muy humilde. Se deja mordear, es abierto, pero no se deja pisotear, que es algo muy diferente. A ver, ¿qué otro? Enseñarles lo importante que es la honestidad en nuestras vidas. No podemos estar engañando o mintiendo. Ya las noticias o los ejemplos, eso es lo que nos preocupa, de que pueda a veces tomarse en el extremo de indiferencia o de tomarlo como algo ya absolutamente normal. Tenemos que ser honestos, así como también la honradez, honrados. ¿Y cómo podemos ser honrados si estamos también robando, si estamos de alguna manera tomando lo ajeno? Y no estas conductas están a veces al alcance y el cuestionamiento de nuestros hijos, pero que sin darnos cuenta a veces los padres los estamos induciendo también a que puedan carecer de este valor que es muy importante cultivar también desde la niñez. Exacto. Yo añado a eso una que es muy importante para mí, que es la compasión, la habilidad de mis hijas ser sensible a la necesidad del otro. Y si cometen una ofensa, ver el dolor que le produce a sus padres, la vergüenza que le produce, porque es muchas veces penoso decir que hay niños que cometen una ofensa muy grave y van a la prisión y están trayendo a la vergüenza a sus padres, pero no sienten el dolor que han producido a su padre y madre, que también psicológicamente eso es un problema. Pero la compasión es muy importante, que decirle a las niñas que vengan y dicen, ay madre, mira qué pena el ver esta situación, porque sienten. La otra es la generosidad, tener la habilidad de compartir lo que ellos han tenido. Ser generosos y agradecidos, qué mejores valores que ellos. Entonces podríamos ya concluir, Elizabeth, que estos valores nos van a ayudar a que podamos en nuestros hijos forjar el carácter como esa firmeza moral, ¿no? Fiel a este conjunto de principios que son los valores, porque al fin y al cabo cómo nos comportamos y cómo tratamos a los demás, hablan de nosotros, hablan de nuestro carácter. Entonces, el programa se nos acaba, quisiera que nuestros estimados televidentes tomen muy en cuenta
¿cómo podemos ayudar entonces a nuestros hijos a enseñarles los valores y también a forjar este carácter? Relacionándonos mejor con ellos, ¿no? ¿Y cómo nos relacionamos mejor con nuestros hijos? Pues acerquémonos más afectuosamente a ellos, propiciemos el diálogo, sobre todo escuchándolos, más que interrogándolos, a veces como agentes del FBI o de la Inquisición. No, una genuina comunicación, ser naturales y honestos con nuestros hijos, en el que la simpleza, la sencillez, la espontaneidad sea la que prime en un diálogo sincero y cercano con nuestros hijos, así como también el de siempre, y eso lo hemos destacado en nuestros programas, el que somos modelos y ejemplos para nuestros hijos. Y un ejercicio, vamos a hacer una lista de cuáles son los 5 valores más importantes para nuestra familia y vamos a partir de ahí y hacer un autoexamen. ¿Dónde es que yo estoy reforzando esos principios? ¿Cómo lo estoy enseñando? ¿Y cuándo soy inconsistente? Qué buen ejercicio espiritual y moral sería eso. Y luego hablarle a nuestros niños cómo usted ve reflejado la generosidad, el respeto en nuestro contexto familiar. Así es. Y la orientación espiritual que resulta fundamental en cómo ayudarlos a discernir en sus actos, en sus pensamientos, y la responsabilidad de como padres guiarlos en su desarrollo espiritual. Nos tenemos que ir, Elizabeth. Pasaron muy rápido estos minutos, ¿cierto? Es un tema en el cual podríamos tener muchos programas, pero bueno, nos despedimos. Exacto. Usted y tu familia quiere continuar educándoles, dándoles herramientas para construir un mundo mejor, comenzando desde el hogar, con paz, que es la armonía y el amor que nos mantiene unidos. Tomemos la iniciativa entonces de prepararlos y enseñarles a nuestros hijos la significancia y aplicación de los valores en su vida. Hasta la próxima con usted y su familia.